eh, de las juntas, de la parte esa de caja de escalera, que es donde va el ascensor, por eso es la estructura más importante de hormigón. Y Esto está bueno porque sepan el chiste. Antes, como que decíamos, caja de escalera y caja de ascensor, en su totalidad era el concepto de todos antes que tenía que ser totalmente de hormigón. En realidad, pueden ser las 4 columnitas que sí, obviamente, tenían que ser de hormigón y de material que yo pueda bajar corriendo por tema de evacuación. Pero no necesariamente las paredes también tienen que ser de ladrillo, de hormigón, discúlpeme. Al no ser cajas cerradas, porque este edificio no me habilita a tener 4, 5, 7 pisos donde yo tenga que tener una caja para poder bajar, es un tema de bombero y de problema de evacuación, donde si yo tendría que tener de última pared que sea de ladrillo macizo. ¿Sí? En este caso las escaleras son libres, no hay problema como para poder bajar, pero no hay inconveniente. Y ahora, hoy por hoy, cada 2 metros 20, 2 metros 25, que es la altura de una puerta de los ascensores, totalmente distinto al resto, es donde yo necesito sí un anillo como para que la guía de los ascensores o el perfil que se coloca vaya engrampado cada 2 metros y por más que las losas estén entre 30, 440 o cualquier altura. No sé, ¿qué duda? ¿Sí? Disculpe una consulta, ¿va a ser todo techado o va a haber algún patio descubierto? Va a ser todo techado. Todo techado. ¿Sí? Por el momento. Hacer algo al descubierto origina el tema de qué pasa con los lugares o con los puestos que estén o que queden en el intemperie. ¿Sí? Si yo ahora puedo mirar el mercado desde todos lados, los puestos no van a tener techo, no van a tener cielo raso, van a tener por un tema, y no sé si de tanta seguridad, porque si ustedes van y vean en ese sentido, la gente de los puestos se respeta. Ustedes han visto que directamente cubren con una tela toda la mercadería y nadie saca, no es de uno o de cada uno. De todas formas, se le ha hecho a los puestos un sistema como de jaula, llamemos así, como para dejar un poco más seguro algunas cosas. No va a haber cielo raso, entonces yo puedo mirar desde acá y es todo transparente, todo limpio. Entonces por ese motivo quizás, si no, tendríamos que tener partes abiertas pero doble techo, o partes que al quedar abierto no coincida con la parte de circulación nada más. ¿Alguien le quiere contar a su compañero por qué? No, está preguntando cuál es la finalidad de un pico, una parte de la viga, no decimos pico, como sea, que va uno para arriba y uno para abajo. Primero, yo te daría el tirón de orejas por no haber estado escuchando, ¿sí? Segundo, en esa diferencia, vuelvo a repetir por si no se me entendió, al yo tener esto, lo que estoy mostrando en la mano, voy a tratar de que entre luz, o sea, toda la estructura principal, le llamemos así, es una sola agua que baja directamente a una gran canaleta, la tienen puesta ya, ¿sí? Antes de la pared, y que se va a hacer una falsa columna porque no hay forma de perforar losa y viga para poder pasar tubeles que no existían, ¿sí? Y en este caso, que se arma un voladizo para el acceso de subsuelo, tanto en este sector como en el último. La canaleta está, ya son 2 techos que se juntan en la canaleta, y la canaleta va desde la línea municipal para afuera, por los cuales también son las mismas bajadas o van a quedar disfrazadas por columnas. En este caso, al tener esto así, estoy tratando de que entre luz sobre todo del sur. Acuérdense que nosotros tenemos luz permanente del sur y no tenemos sol, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a tener luz de ambos lados, con lo cual la iluminación de todo el mercado va a ser diferente. En este pico, la parte esta que está quedando acá, va a quedar directamente como una parte en celosía para evitar justamente la condensación de olores y todo lo demás, y que tenga una ventilación que no tenga que estar ni cerrándola ni abriéndola, sino que directamente ya queda de esa forma. Toda la parte del medio, que va a ser un techo a 2 aguas, tiene una parte de sobretecho, algo parecido a lo que ustedes están viendo allá,
para tratar de todo esto que han cerrado en algún momento, bueno, cerrarlo, pero con iluminación y con paños de ventilación, ¿sí? Alternando, cuestión que me dé la posibilidad de tener ambas cosas. No sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿El proyecto incluye la construcción de los boxes para cada uno de los puesteros o solo la estructura principal? Es para cada uno de los puestos, entonces nosotros hemos hecho una diferencia de toda una parte de tabique, el seco le llamemos así, de lo que va a ser para lo que es carnicería, de lo que va a ser para la verdulería, todo con algo onda, en los frentes típicos, como si se pudiese algo parecido a la puerta o al portón que se hizo, cuestión de que la persona suele moverlo, con esto queda la función al público completa, y cuando me voy a la noche lo cierro en un minuto, pongo un candado, ¿sí? Y con la posibilidad de tener, bueno, el puesto que está allá está medio que todavía está demasiado feo para poder caminar, en una de esas ya vemos si nos acercamos, está puesto con la cantidad de artefactos eléctricos, y me refiero a tomas y cosas que va a haber para que la gente pueda no tener que estar modificando. Cada puesto tiene su tablero de luz, cuestión de que si el mío tiene problema de que algún desperfecto, no le estoy haciendo saltar la llave térmica a todos los vecinos. Y como cielo raso está puesto por un tema de seguridad una malla cima, directamente. ¿Sí? O sea que uno por cada puesto, usted dice cada puesto tiene un tablero. Tiene un tablero de luz. ¿Y después cuántos tableros seccionales para cada sección hicieron? Y en este momento tenemos el tablero principal que entra debajo, en la esquina esa, en esa ochava, está una estación de media de DESA. Desde ahí nosotros tenemos el tablero principal, y la verdad que en esta primer parte tenemos 2 tableros que van en aquel sector, 3 tableros grandes que van en toda esta parte, 3 o 4, no me acuerdo exactamente. Y cuando yo digo primer parte, estoy haciendo un corte donde tienen la columna de hormigón en el frente, que vienen directo hasta acá, toma la terminación del entrepiso y del subsuelo. Y segunda parte, que era para la San Martín, que ahora va a ser para la Florida, porque si no, nosotros ahora no podemos entrar con camiones por la Urquiza, y al haber desocupado todo esto estamos entrando por la San Martín. Si terminamos primero aquella parte, nos encerramos nosotros mismos, o sea que cambio de metodología en la obra, que eso es lo que tenemos que estar atentos. Yo cursaba construcción de edificios con el arquitecto Pellegrini, no está. Bueno, después continuó la arquitecta Claudia Jorge Díaz con Marcelo, que ya se jubiló también. Bueno, aprendíamos justamente, nos enseñaban a diseñar el obrador y los tiempos de obra para que sea una ejecución racional, de manera que a medida que se vaya ejecutando la obra puedas ir saliendo y terminando los diferentes ítems. Es muy importante, o sea, no es poca cosa hacer un proyecto de ejecución y tener una persona que se dedique solo a ese tema, un ingeniero que se dedique al tema organización de obra, entrada de materiales, salida, hormigonado, obra metálica. Fíjense en acá que estamos viendo el tema de las pendientes de piso, que no es poca cosa, porque en este tipo de instalaciones, donde va a haber posiblemente son, ¿no es cierto?, derrame de fluido, etcétera, etcétera, tiene que ser rápida la limpieza, y para lo cual tiene que haber una pendiente adecuada hacia el lugar adecuado. Entonces, no es poca cosa, digamos, tener en cuenta hacer los controles muy bien de cada uno de estos taquitos que están a diferentes niveles, ya irá controlando el capacitado, ¿cierto?, para que sea el adecuado seguramente para el sector circulación, se evacúen, digamos, se haga la limpieza y de allí hacia el lugar donde esté previsto, obviamente. Tiene que estar pensado. Yo vivo en un departamento, pónganle que cuando tengo que echar agua, el único vaga que tengo es en el baño. O sea, y cuando tiro agua en el comedor se va todo para cualquier lado. O sea, ese tipo de cosas que ustedes dan, no puede ser un departamento espectacular. Sí, aunque no lo crean, no se ha hecho un estudio adecuado de pendientes en los pisos hacia la descarga que corresponde, ¿no es cierto? Y hacia dónde está la descarga que corresponde. A veces están las pendientes al revés, y uno tiene que pelearle ahí para, o sea, no es que parece una cosa, exactamente, son seguramente en obra, no se define,
lado un edificio importante, digamos, en Avenida Belgrano, realmente uno dice, pues que le han errado la pendiente. El capataz no ha tenido en cuenta, a ver dónde está la bajada, cosas lógicas. Que Que yo ahí voy a hacerle un aporte al ingeniero. Yo quiero que, a ver, levanten la mano quiénes son los futuros. Veo un ingeniero Castro acá. No, Laure. No, veo un ingeniero Castro acá. Ahí, que tiene nombre y apellido. Levanten la mano quiénes son los futuros calculistas. Qué flojo. Ay, sí, bueno, los tres se van a hacer la guita, lo voy diciendo desde ya, ¿no? Entonces ahí ya levantan la mano. Si son buenos calculistas, yo digamos los 3C, como decimos siempre, ¿no? Castro, Casado, Carlos. Van a ser los profesores de la UNSA, la verdad que los tres muy buenos calculistas. ¿Por qué digo esto? Porque recién decía el capataz, la fiscalización de ustedes y el control de ustedes tiene que estar por arriba del capataz. O sea, ustedes dan la orden al capataz. Ustedes tienen que supervisar que el capataz lo haya cumplido. ¿Sí? De nada sirve que me dé la orden si yo no después no me pongo con una plomada, me pongo con un nivel. O sea, a esta altura, por supuesto, y cada uno ya lo va a empezar a ver, yo tengo que agarrar y decir, entro a algún lugar y digo, está desnivelado, me falta plomo. Les puedo asegurar que acá cuando ven aparecer y están colocando algo de decir, uy, ya vino a romper, ¿sí? Pero el problema es que ustedes son los que quedan y los que están a cargo de una obra. Ustedes son la cara visible de la obra. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. El capataz se fue, los obreros se han ido. Ustedes como representantes quedan y son responsables de por vida en algunas cosas. No son solamente los 10 años que me dice el Código Civil, ¿sí? Son responsables de por vida. Entonces, el control que ustedes tienen que tener sobre las cosas tiene que ser exhaustivo. Y siempre es lo que yo digo, no solamente hay que dar la orden, sino que hay que ver si la orden se cumplió y hay que verificarla la orden, cosa que generalmente no se hace en obra. Entonces, porque yo siempre separo, ¿no? Cuando llegan a quinto año, que nos volvemos a ver, el primer día de clase siempre digo 3 cosas. Levanten la mano, o 4. Levanten la mano los que van a ser calculistas. Siempre son los menos. Levanten la mano, están en obra. Y los que me traen a mí, tampoco levantan la mano. Entonces, van a ser ratón de biblioteca. Serán 2 o 3, ¿sí? Y los demás van a ser ratones administrativos en alguna oficina. Pero hasta para yo ser parte de armado de un pliego, lo que sea, tengo que saber de obra. Si no saben de obra, están fritos para calcular, para dirigir una obra o para armar un pliego. Entonces, lo ideal es que lo que yo tenga que hacer al margen, primero me tome una tanda en obra. Y lamentablemente, por más que los tiempos ustedes crean que haya cambiado, ¿sí? Hay 2 cosas que a mí particularmente estoy en contra de algunas cosas de feminismo. Todavía prefiero que me abran la puerta, me regalen flores, me den el asiento en el ómnibus y todo lo demás. Porque después, y esto es un llamado a la solidaridad de las chicas, le llaman así, después nos ningunean la obra hermosamente. Si ustedes no se saben dar el lugar, les puedo decir que las mandan a cocinar cada 2 minutos. ¿Sí? Yo siempre me río porque haciendo micas y colocando un portón eléctrico, vino alguien que no había hablado conmigo, lo había contratado mi marido, no importa quién, voy a colocar el portón eléctrico, yo me asomo para decir lo que necesité, obviamente hice yo la casa, la calculó el ingeniero Castro, y como a las 8:30 de la mañana llega esta gente y me dice, no, me dice, señora, tranquila, usted 8:30 de la mañana, vaya a cocinar. Y yo dije, por empezar, epa, si hay algo que yo no trato de no entrar, a la cocina, porque no me gusta. Entonces dije, y estaban toda gente mía trabajando en la casa. Por supuesto, todos me miraron así. Con las cantidades de horas que saben que paso en obras, sabían que no precisamente no era la cocina. Entonces le he hecho muditos todos. Y agacharon cabezas,
creído, pero pasó. Como a las 3 o 4 horas, imploraba que yo baje, que la llamen a la señora, la llamen a la señora, a propósito, que yo me demoré, perder tiempo, etcétera, etcétera. Y después agarré y dije, ¿qué necesita? Ah, le digo, sí, pero que venga el ingeniero, no, ¿qué es lo que necesita? Y aparte, el ingeniero está como 9:30, 10, era imposible ubicarlo por sus tareas. Entonces le digo, ¿qué es lo que necesita? No, quiero esto, bueno, pica acá, pica allá. Se quedó así, se dio cuenta de la metida de pata, pero eso lo van a tener a diario. El doble las chicas y los chicos, que los albañiles saben cómo hacer las cosas, pero no saben el por qué. Entonces también les van a preguntar cosas que quizás ellos saben para saber hasta dónde saben ustedes. Entonces, si dedican y se empiezan a ir a obra, tienen que saber qué es lo que van a responder. Hasta que ustedes tienen el librito acá de, o el folletito o el nombrecito de alumno, va todo bien. Después ya no va tan bien, porque les han visto que han metido la pata en una o dos cosas y olvídense, ¿no? Entonces, fíjense bien, no es solamente dar orden, es control de ustedes. ¿Sí? ¿Cuándo comenzó la obra y para cuándo está presentada la finalización? Comenzó la obra el 18 de junio, o sea, hace un año, con los cuales nos terminaron de sacar todo el tema de los puesteros, de la parte que supuestamente era la primera etapa, se la terminó de sacar en diciembre. O sea que ahí ya hemos tenido un desfasaje de 6 meses. Y después peleando por cada parte, se han hecho 2 estudios. Vos me vas a saber decir el nombre de los estudios metalográficos, ¿sí? Uno lo hizo la Católica y otro la UNSA, eran 2 estudios distintos. Los 2 llegaron a la misma conclusión, que todo lo que había acá de metálico en aquel sector no servía para nada, había que tirarlo, con lo cual nos demoraron hasta diciembre para decirnos, o hasta enero, ustedes tienen razón, pero ya veníamos viendo, porque si yo podía pasar toda la mano por acá, porque estaba todo carcomido, era raro que funcione, y había una pelea del mundo, ¿sí? En teoría ellos quieren tratar de que nosotros terminemos algo en diciembre. Ese algo puede ser que sea quizás aquel sector, está armado el proyecto para que se pueda en realidad inaugurar toda la primera parte, porque aquí tiene la parte de un ascensor, tiene la parte de 2 escaleras y otra que está al frente, tiene la parte de, toda la parte de baños, tiene el vestuario de personal allá al fondo, incluso hay un centro de salud. O sea, en teoría, sí, no, ellos quieren inaugurar alguito, que inauguremos y cortemos y mostremos. ¿Y entonces en cuántas en etapas diciembre no, las 3 etapas siguen siendo 3 etapas. Lo que pasa es que, bueno, ahora no es que tienen razón, es un problema de seguridad. ¿Sí? Entonces, cuando recién la semana pasada, o hace 10 días, nos dijeron, pueden sacar, como verán, en una semana se sacó todo, porque al margen de las columnas se movían así. No era al margen de que estaban pluma, aquella que está allá, era que agarraba el margen y demás para poder saltar. Se sacó primero, qué sé yo, un módulo de chapa, un módulo de correa, otro módulo de chapa, otro módulo de correa para poder sacar este arco. Y así sucesivamente, porque estaba todo enganchado, también era la seguridad de que estaba todo en pie. Así que se fue trabajando despacio, pero tranquilos, digamos, y con un ritmo rápido, como para poder desmantelar, porque una vez que se empezaba, se tenía que sacar todo rápido, porque si no se nos podía llegar a caer alguna en ese estado. Así que bueno, esperemos que sea, iban a querer que sea marzo o abril. Todo intendente o político quiere inaugurar. ¿Hay en total ahora más o menos? Entre 110 y 120 nuestros. La gente que está haciendo la estructura metálica tiene su gente aparte, porque está subcontratada. Esta parte la hizo una empresa, aquella parte la hizo otra empresa para apurar, y aquel otro pedacito la hicieron en otro sector, en otro momento, otra empresa, que no podemos techar hasta que no vaya, por supuesto, la parte del medio, ¿sí? Que agarra canaletas de un lado y del otro. Por ese motivo he echado aquello, ¿sí? Porque no se puede poner la canaleta sin tener otro apoyo.
Comentario de lo que estamos hablando, el tema de la estructura vieja, toda estructura que ha sufrido un incendio, obviamente que no deberían haberlo ni pensado, sacar todo y punto. Pero bueno, se ve que algunos personajes o políticos por ahí, profesionales inclusive, si les toca la función pública, no piensen en tratar de justificar el puesto o tratar de mandarse la parte frente al intendente que están peleando por su municipalidad, cuando en realidad hay que tener un criterio práctico. A ver, si la estructura en toda ampliación es mucho más rápido demoler y construir de cero que intentar unir una estructura vieja con una nueva. Es muy complejo ingenierilmente ver la respuesta estructural de una estructura que está formada parte por una estructura vieja y parte por una estructura nueva. Es muy difícil modelar eso en un software o intentar reproducir ese tipo de unión. Entonces lo recomendable es juntas sísmicas si queremos preservar o mantener la estructura anterior por algún motivo que lo exija el comitente, ¿cierto? Hay casas acá en Salta, con la casa Leguizamón, que con el ingeniero Caro se evaluó, había que mantener la estructura original por una cuestión era un patrimonio cultural, ¿no es cierto? Ya declarado, entonces hay que mantener. Perfecto. Si se va a hacer una obra estructural nueva, tratar de hacerla independiente de la parte vieja, con juntas sísmicas simuladas, inclusive en el mismo lugar, ¿no? No estoy hablando lo ideal es hacerlo en diferentes lugares, pero depende del proyecto, pero con juntas sísmicas adecuadas se puede perfectamente instalar una obra nueva dentro de una obra vieja, pero sin que estén vinculadas, ¿no? Eso forma parte justamente de la ingeniería estructural, de proponer un proyecto donde no se vincule lo nuevo con lo viejo. Eso es algo digamos, de manual, es algo básico. Pero en este caso, bueno, se han puesto a discutir, a ver si, inclusive el ingeniero Palópolis hizo algunos ensayos en obra de algunos rotos para ver si hicieron la monografía, que no, eso te ensayan el espesor que queda de la chapa luego que pasa una oxidación, un proceso de oxidación. Todas las chapas no tenían cero mantenimiento, oxidación full, o sea, no tenía sentido mantener la obra vieja. Y de la obra nueva, un solo comentario que yo siempre se lo digo a los chicos, fíjense en las correas, están menos de 1 metro de separación, lo cual es muy bueno eso, porque evita el solapamiento, sobre todo para que ingresen en lluvias fuertes que levantan el viento a algunos bordes, está muy bueno eso. Pero yo siempre digo a los chicos que en lugar de ser la correa C típica, que acá la venden ya directamente en Salta, hay gente que le pone unos refuercitos laterales, están muy buenos eso, pero lo ideal es poner ya una correa tipo cajón, yo le digo, un caño estructural o un rectangular, digamos, que es mucho más eficiente porque no tenemos el centro de corte atrás y siempre va a haber una cierta torsión, digamos, aunque digamos, sea bien ejecutada. Entonces lo ideal es usar estas correas son, fíjense, acá están, si la pueden ver, acá están las correas ya presentadas para este sector, y son correas de 120, creo, 120 por 50 puede ser, 120 de altura. Bueno, capaz que si ponemos una cajón de 100, hay que hacer número por supuesto, bajamos un poquitito la altura, pero nos queda una viguita tipo cajón que son mucho más eficientes y no tengo el problema de esa falta de estabilidad por tener el centro de corte en la espalda, ¿no es cierto? Está bueno el refuerzo que le ponen, que eso ayuda muchísimo, y Facundo hizo Velomo unos ensayos ahí con Paul para ver qué tan buenos son esos refuerzos, etcétera. Pero siempre lo más simple es decir, en costo más o menos sale lo mismo. No tan así, me dice acá la arquitecta, que es mucho más caro según ella, pero bueno, hay que evaluar. Hay dos cosas, es mucho más caro, parezca mentira, es cierto, yo si por mí fuese hubiese puesto caño estructural toda la vida, de por sí nos tendríamos que ir a un caño estructural, como dice el ingeniero, más chico, no hay problema, pero por otro lado tengo la contra que si me voy más chico porque el caño me da con el cálculo, tengo un problema con las alturas de las canaletas. Entonces hay que empezar a colocar
de una correa 120 a un caño de 120, donde ya estoy encareciendo muchísimo más la obra, aunque no parezca, porque aparte lo necesito para el tema de las canaletas y de los pluviales. Entonces tengo esa doble contra. Si fuese por mí, es cierto, aparte queda mucho más prolijo, más limpio, más todo, un caño, está colocando una correa, totalmente de acuerdo. Lo que dijo la arquitecta es fundamental. A veces uno dice, pone una sección de cálculo según que lo que sea más eficiente, es decir, perfectamente para la luz anda bien, pero resulta que no es esa la condicionante. A veces las condicionantes son los desniveles, las alturas, la cuestión constructiva manda más sobre la estructural. Obviamente que tiene que estar con holgadez en el cálculo, tiene que andar bien el cálculo, pero a su vez el que manda muchas veces en estructuras metálicas son los desniveles, los detalles constructivos, son mucho más importantes a veces que el cálculo en sí, que sí cierra, obviamente que tiene que estar calculado adecuadamente, ¿no es cierto? Y modelado y verificado todos los posibles escenarios de falla. Nada, eso. No sé si quieren hacer alguna pregunta o querés. Más que nada, ¿a qué se puede deber la excentricidad en la viga secundaria esa? Nada, que la están corrigiendo. Nada. La que la están corrigiendo, está perfecta la observación, nada más que en el momento cuando vino la arquitecta, y dijo, che, eso está cruzado, no va así, y me dijo, no soy arquitecta, este es un problema estético. Entonces, bueno, a mí me han saltado todos los genes de que qué arquitecto, está perfecta la observación que has hecho. Me hubiese gustado que no la hagas, pero está bien, hay que mostrar las cosas que están bien, y hay que mostrar las cosas Claro. que se han hecho y que la están corrigiendo. Si ustedes se fijan ahora con el estudio andamio, estamos corrigiendo la primera viga secundaria, la segunda no están corrigiendo nada. Las dos primeras vigas están corregidas, me faltan. Las vigas, lo ideal, tanto todo un sistema de este tipo de celosía, tiene que coincidir los ejes en un punto para evitar momentos adicionales. Obviamente que lo que observó acá el alumno, muy bien, es que sí, ¿no? Sacó 100 en el parcial de hormigón armado 2, así que varios le sacaban fotos ahí al parcial, así, ¿cómo has hecho? 100 en hormigón 2 no es fácil. Es el único que sacó 100. No, sí. Ahora está el ingeniero Ezequiel Sánchez, está choto los chicos ahí. Están felices los chicos ahí. Bueno, evidentemente el eje de las vigas tiene que coincidir perfectamente, y salvo un error de ejecución, digamos, o el proyecto se puede haber tenido en cuenta, pero tiene que haber las juntas que corresponden, desvincular los paños. Claro. Exactamente. Bueno. La pelea a otro nivel entre el ingeniero civil que me quería explicar cómo tenía que ser, y ya a esta altura uno tiene unos años de educación, 5 nomás, ¿no? Yo soy de la edad de casi de ustedes, así que che, nada de risa, que te agarro el año que viene. ¿Qué otra observación, qué otra consulta? Que es bueno, porque justamente así se aprende, ¿no? Lamentablemente, si hay errores también hay que aceptarlos. ¿Por qué las dos columnas de ahí están arriba? No están apoyadas. Lo que están allá. Exacto. Siempre que vos terminás una columna metálica y tenés el tema de los puntos de apoyo, como en este caso, lo ideal es armar un collarín. Bueno, no, acá preguntaba al alumno por qué están en el aire las dos columnas. Bueno, simplemente porque no se ha ejecutado el apoyo, digamos, que corresponde. Esa viga, fíjense que es de muy poca altura, y obviamente cuanto menos altura tiene la estructura es porque son los apoyos más cercanos. Esa viga tiene que descansar sobre esas columnas intermedias para que dé cálculo, ¿no es cierto? Pero faltan unos collarines, que son unos elementos auxiliares que hacen el apoyo, digamos, como el montaje se ha previsto así,
hacer el montaje en obra con soldadura, entonces hay que hacer una estructura auxiliar que va soldada, que ya viene listo en los cajoncitos y que lo soldamos a esa plaquita de apoyo. Por eso hay que calcularlo a las uniones y es lo que más tiempo lleva, ¿no? Generalmente cuando uno va a calcular una estructura de este tipo, bueno, lo primero que hace es el proyecto, el anteproyecto, el planteo de los paños, cómo va a descargar las cargas, todo eso, pero en general lo que más da trabajo es la verificación de todas las uniones, porque si ustedes se fijan hay millones de uniones, digamos, porque esto lo modelamos en un software, ¿no es cierto? Te dan los esfuerzos, las vigas principales son bastante sencillas, digamos, de calcular, se ponen todos los escenarios, ¿no es cierto?, de cálculo, se arman unas planillas de cálculo y se verifican todas las vigas. Primero se empiezan por las correas, luego pasamos a las vigas principales, las vigas secundarias, y ahí vienen los problemas donde uno tiene que empezar a resolver cómo va a prever las uniones. Que por ahí se vuelve nuevamente para atrás porque he cambiado el tipo de unión, estoy cambiando el proyecto de descarga de momento, corte y normal, entonces tengo que volver a replantear algunos cálculos. Es decir, lo que más lleva tiempo en una estructura metálica es el cálculo de las uniones, ¿tá? Y luego de las fundaciones también, que se sus detalles, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo importante es siempre con lógica, ¿no es cierto? En la obra, que es lo que yo les digo, no hace falta ser un calculista para darse cuenta que esa viga secundaria, por su altura, necesita descargas cada 2,5 metros, digamos, ¿tá? En cambio, las vigas principales tienen luces con momento de inercia variable cada 10 metros, que es lo que le dijo, 10, 11 metros que le dijo el arquitecto, ¿tá? Y estas vigas que son secundarias, que es donde yo estoy parado, que son longitudinales, descargan sobre las vigas principales, así que tiene una altura, la mitad de la altura, menos, casi un 40% de la altura de las vigas principales del momento de inercia variable. El momento de inercia variable está bueno porque toma mucho momento, pero yo creo que acá ha sido una condicionante del arquitecta para que haya buenas vistas y sobre todo sea un proyecto agradable, digamos, la vista, porque lo que se va a ver va a ser toda la parte metálica. Entonces está bueno que el proyectista estructural parta de un anteproyecto planteado por un arquitecto y no lo haga un ingeniero solamente, porque seguramente va a tender a ser la estructura más eficiente, digamos, que obviamente la estructura cuadrada, la estructura rectangular, la estructura que más mejor se comporta ante los esfuerzos, pero no necesariamente la estructura más adecuada o más estética según los condicionantes del proyecto. Entonces tiene que haber una relación entre proyectista, entre calculista, y lo ideal sería ante el futuro director técnico que opine también, de manera que ya en obra el director técnico tiene tanta cancha en la obra, no haga cambiar el proyecto y volver atrás con muchas cosas. Se puede y se debe, digamos, para que la obra en definitiva quede bien, pero está bueno interactuar un poquito antes, ¿tá? Por ejemplo, esta obra que nos dio tiempo para demoler todo, está bueno para empezar a estudiar los planos. Gracias a Dios la arquitecta seguramente los mueve a todos los chicos ahí, al proyectista, a todos. Sí, un grupo grande, ¿no? En la empresa donde se trabaja y donde hay un proyecto que está aprobado y hay un plano que yo le llamo plano conforme a obra desde el primer día, que se va modificando todos los días. Si hay modificación, obviamente se entiende. Se determinó tal cosa en la obra, cuando uno llega a las 6 de la tarde a la oficina, se coloca el cambio, ¿sí? Entonces hay un plano que en realidad el plano actual que está a hoy, al margen de que haya un plano aprobado de diciembre del año pasado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque van saliendo modificaciones en obra, van saliendo modificaciones en todo y en todas las instalaciones es exactamente lo mismo, ¿no? Porque si no las cloacas no daban, porque los pendientes no daban, por lo que fuese, entonces hay un día a día que sí lo tienen que tener en cuenta. Y es imposible hacerlo el último día cuando toca entregar la obra. Entonces eso es una buena costumbre de la modificación. Por supuesto, hay un solo plano que se le llama conforme a obra y ese es el que se va actualizando. Si no tendrían 10.000 planos que tampoco tiene sentido. ¿Sí?
Bueno, ahora pasamos, creo que quería mostrarle la arquitecta del subsuelo, brevemente, la parte de hormigón, y bueno, y no sé otra cosa. Nosotros tuvimos una visita el día lunes, vinimos con Daniel, para ver que daban algunas columnas viejas, que la municipalidad no quería tocarlas, y claramente era una estructura totalmente oxidada, y una cosa que no sé si mencionó la arquitecta, una estructura metálica normalmente se plantea para 50 años de vida, pero con mantenimiento, es decir, con pintura. Establece la normativa. Si ustedes leen la 301, hay un capítulo completo donde establece que se deben pintar las obras general toda la obra cada 5 años, y cada 2 años y medio, 3, hacer un retoque o una revisión, y una revisión programada cada año mínimo, solo para chequear. Entonces tenemos un chequeo cada año, cada 2 años y medio, algunos reemplazos o pinturas, y una pintura general cada 5 años. ¿Ustedes creen que en nuestro país se hace ese tipo de mantenimiento en estructuras metálicas? Difícil, ¿no es cierto? Otra cosa, las canaletas se limpian cada estación, deberían limpiarse. Ustedes saben que en Cofrut tuvo un accidente muy grande, porque fíjense, ahí va a haber una parecita que se llama cenefa, donde está la canaleta, recolecta el agua y hay una cenefa. ¿Qué pasa? En una lluvia muy fuerte, la canaleta está trancada a la bajada y todo el agua crece, y es lo que decíamos, el tener en cuenta ese recrecido de 50 centímetros que va a caer justo la pendiente, está hacia ese lado obviamente, entonces va a formar un triángulo, que en realidad es un volumen, ¿no es cierto?, que va a ser importante sobre ese sector, sobre todo, una carga que el calculista deberá tener en cuenta. ¿Se dan cuenta? A lo mejor esa pared se ha tenido en cuenta del proyecto original o no. Por eso es que ese tipo de cosas es lo que el calculista debe verificar, si se ha tenido en cuenta esa carga, ¿está bien?, adicional, porque el mantenimiento seguramente va a ser que se va a trancar las bajadas principales y va a haber acumulación de agua, ¿tá? Entonces hay que diseñar las estructuras en nuestro país de manera sobredimensionadas para que tengan en cuenta el bajo mantenimiento. Así que está bueno la propuesta que han hecho de una estructura de acero, que en muchas estaciones de servicio, fíjense, la llenan de hormigón, la llenan de concreto, no de hormigón. Eso está bueno porque cuando la estructura está hueca, tiene un proceso de oxidación. Obviamente usted me dirá, no, está bien sellada, todo. A la larga siempre hay alguna filtración o algo, y el contacto mismo no sé si se habrá previsto, ya la veo hueca esta, pero en general es muy recomendable en las estaciones de servicio. A mí me tocó hacer una, y realmente un proyecto, me refiero, no ejecutarla, pero hay que llenar las columnas de hormigón de concreto, y de esa manera ya con un concreto bien fluido, porque eso es solo para recubrimiento, yo me garantizo que no va a acceder la oxidación de manera permanente a un lugar donde no voy a poder verificarlo, porque yo voy a ver la chapa de afuera, no voy a ver la de adentro, ¿de acuerdo? Entonces ese tipo de observaciones me encantaría que durante la obra ustedes lo hagan. Decir, ¿por qué no llenamos esto de hormigón? ¿O por qué no tenemos en cuenta la oxidación? ¿O qué pintura vamos a usar por qué no lo pintamos en obras directamente? O como se hace en Buenos Aires, la mayoría de las obras metálicas se pide con un proceso de ionización o de zincado, de manera que ya la chapa no haya que pintarla nunca más. Teóricamente te dice que dura 100 años. Eso son carísimos, obviamente, ¿no es cierto? Cuando uno no se hace en Salta, no sé si hay en Córdoba, en Buenos Aires seguro, pero un proceso de zincado o de tratamiento, digamos, de la chapa, para que nunca más se necesite pintar, es muy caro. Bueno, vamos a las pinturas, entonces exijamos en obra las pinturas tricapa que se llaman, que son antioxidante, imprimación y terminación. ¿Sí? Por eso se llaman pinturas tricapa, inclusive vienen algunas de 4 capas que tienen una doble imprimación. Entonces le estaba diciendo un poquito de la necesidad de la estructura metálica, de que
que prevean las pinturas o los tratamientos de pintado, que no sé, se hace mucho en Buenos Aires, pero acá no, por los obviamente de pedir que toda la escultura venga ya tratada de fábrica con una pintura especial. ¿Esta fue pintada acá o...? Se la pintó, vino con dos pinturas, pero bueno, ustedes verán cómo se deteriora, entonces lo que sí se puede ver la diferencia que antes de secharla, se le vuelve a dar otra mano completa, entera. ¿Sí? Se trata de trabajar más bien no con antióxido, no a esta altura, con convertidor de óxido directamente de una. Sí, le dice el ingeniero 4 en 1 con el convertidor de óxido, cuestión que ya venga con color, y si no, con algún tipo de pintura epoxi, y bueno, ustedes ven después de las instalaciones, en cuanto se colocó a las 2000, ya nos dieron las leyes por sí, que está en las secundarias, está puesto el cañito de gas, por cómo va a ir directamente toda la instalación ahí. Si tiene instalación de gas, está previsto. Lo que estaba previsto en los 4 medidores, porque gas no quiere hacer más otro tipo de instalación o de refuerzo o de infraestructura en realidad, porque se ve que está con lo justo. Entonces, es más, tuvimos que llegar a un acuerdo con ellos, la cantidad de artefactos de gas que va a tener cada local. O sea, la gente tiene que ir y el que venga a alquilar un puesto acá, gastronómico, tiene que amoldarse a un reglamento o no sé cómo va a ser, un contrato que va a tener con la municipalidad donde dan determinadas indicaciones para yo saber qué es lo que tengo que ir a comprar. Le va a pasar a los que tengan artefacto de gas, le va a pasar también a los carniceros por el tema de que obviamente hubo que decidir la cantidad de energía que tienen distintos puestos, pues no va a ser para todos los puestos iguales. Entonces eso también se trató de un poco llegar a un límite, porque si no, obviamente también esto es un sinfín que no se termina nunca para armar un proyecto bien armado, ¿no? Con toda una serie de cálculos, incluso estudio luminotécnico y todo lo más que necesito. ¿Qué hacemos ahora? Vamos al subsuelo, digamos, y ya lo liberamos. Porque tienen cuestionar y tienen otra actividad. Vamos al subsuelo, tengan cuidado con las tanzas. Si se fijan, ahí se trató de nivelar, lamentablemente la de nivel que tenía la losa original. Allá están viendo que es 0, los pegotes. Acá están viendo que llegamos a 13, 14 centímetros y se lo está llenando con material que es totalmente alivianado. Estamos con platita de poliestireno, página, perlita de tergopol en la palabra, que lo hace liviano, pero el último 1 centímetro y medio o 2 centímetros se tiene que tirar en contrapiso normal, porque si no, como que estaría flotando un poco y tampoco necesito eso cuando ya quede el piso bien terminado, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos una tanda de llenado y al margen después viene recién la mezcla, que es casi los 3 centímetros que tiene el piso que queda dentro. En el piso se uniforma absolutamente todo el mercado, se coloca con el mismo tipo de piso. Bajemos al subsuelo, que van a ver las 2 columnas estas que se verifican abajo, que no estaban, que hemos aprovechado, que es exactamente igual, y bueno, van a ver algún tipo de